anteceden a la pandemia, desde luego, pero en lo general estamos bien, nos hemos cuidado lo que interpretamos que nos podemos cuidar, con toda la falibilidad que eso tiene. Bueno, vamos a hacer la presentación hoy aquí en Diálogos Abiertos. Vamos a platicar con un compañero, amigo, de un barrio de Buenos Aires, como él lo define muy bien, periodista, escritor, es un profesor de un gran respeto del periodismo de investigación, pero sobre todo un admirable escritor de la literatura en el fútbol. Ariel Cher, ¿cómo estás? Buenas Hola, tardes. ¿cómo estás, Raúl? Buenas tardes allá, aquí viendo en esta tarde cómo late en nuestro corazón en tiempos de empezar a extrañar a Maradona. Por supuesto, en alguna ocasión tú te referías de que hay jugadores que vulneran la imaginación, y por supuesto que Diego Armando Maradona es uno de ellos. Y Diego es un imaginador adentro de la imaginación. Diego, si notás, lo mencionamos en presente y yo creo que no podremos salir del presente por largo tiempo o nunca con él, ¿no? Diego abrió puertas en la geografía de la imaginación que nosotros no sabíamos que cabían en la imaginación. A veces algunas personas hacen eso especialmente y Diego desacomodó el pasto, rompió la geometría, hizo algo que no está, se le ocurrían cosas que no estaban y podían hacerlas. Nosotros que somos el mundo lo hemos disfrutado. Una de las obras que a mí me encantan de tu autoría, Ariel, es el Bar de los Sábados, donde recuerdo a nuestro amigo Tulio Guterman que decía, no, es que Ariel escribe un cuento cada semana, digo, no, yo, diario. Y en ese Bar de los Sábados haces una serie de relatos entre ficción y realidad muy interesantes. Y a mí me llamó mucho la atención el que escribió Ezequiel en tu libro sobre Aquí Maradona, que hicieron de manera conjunta durante el Mundial de Rusia, ¿verdad? De Brasil, del 2014. De Ezequiel, Brasil. mi hijo, eso mismo. Lo que pasa es que el tiempo nos vence a veces a nosotros que tenemos algunas décadas de recorrido en la Tierra, los mundiales, que son todo un calendario, a veces se nos mezclan. Pero efectivamente, Ezequiel es mi hijo menor y nos dimos el gusto durante ese mundial, el del 2014, de invertir lo que había sido la tradición familiar. Pobre Ezequiel, a diferencia de los hijos y las hijas de otra gente, no veía los mundiales conmigo porque yo vivía de cubrir los mundiales en territorio, o algunos de los mundiales o otras copas. Y en ese mundial yo me quedé en Buenos Aires y Ezequiel viajó a cubrirlo. Y entre los trabajos que teníamos, hicimos un medio que se llamaba Familia Mundial, una página de Facebook que con ese nombre allí está, y nos escribíamos un texto el uno al otro cada día. Y en ese contexto, después yo saqué un libro al que vos aludías, de Todo mientras Diego, antes del Mundial de Rusia, y incluimos algún relato de Ezequiel sacado de ese libro. Sí, Maradona, que es la gran ficción vuelta a realidad de nuestra generación, para la gente que nació después, como nuestros hijos, son los que nacieron después de Maradona. Entonces van tratando de construir con todo el respeto, el cariño, la imaginación, al servicio de la imaginación de Maradona, otras referencias o añadirle referencias. Y bueno, a ellos les ha tocado Messi y por suerte a nosotros también. Yo me refería, Ariel, seguramente Ezequiel vio contigo esa maravillosa proeza que hizo en el Estadio Azteca el 22 de junio de 1986, porque lo describe de una manera fantástica en ese cuento. El cuento es Todo mientras Diego, y a mí siempre me intrigó cómo Maradona era capaz de despabilar imaginerías, sueños, recorridos que
a partir de lo que hacía. Entonces, el cuento ese, Todo mientras Diego, que es un breve cuento de esa época en la que nuestro amigo Tulio Uterman se ríe porque yo escribía un cuento a cada rato, más o menos me mantengo en esa temperatura de manos, digamos, me gusta escribir, y en ese contexto, el eje del cuento es qué estaba haciendo usted, pregunta un personaje, mientras Diego Maradona hacía ese gol. Y a la gente le van pasando distintas cosas. Yo no es que encuesta realmente, son ficciones. Pero lo que me asombra no del cuento, sino de Maradona, es que montones de veces en la vida, como ese cuento lo leen por radio en distintos países y esas cosas, entonces me cruzo con gente y me dice, ¿usted hizo ese cuento? Sí, usted sabe que a mí me pasó exactamente lo que usted dice y me cuenta una gran historia que a mí no está en el cuento. Yo no me lo hubiera podido ni imaginar. Gente que viene y me dice, yo, como pone usted en el cuento, en el momento en que Diego hizo el gol, le di un beso a la mujer de la que estaba separado, al hombre del que estaba separado, y no nos separamos nunca más. Yo digo, eso es maravilloso, lo que pasa es que yo no lo escribí, eso le pasó a usted, y lo imaginó usted, y me parece genial. Y yo digo que toda es la magia de Maradona, que siempre con sus invenciones nos ha estimulado a millones de personas al acto humano de la invención. Yo decía que Diego Armando Maradona es un Dios que sucumbió ante las tentaciones humanas. ¿Estás de acuerdo en eso, Ariel? Sí, yo diría, como decís vos, como dice Eduardo Galeano, como dice gente de todo este continente que lo ha visto, lo ha pensado, lo ha disfrutado, que, que no es el único. O sea, si yo estuviera en condiciones de levantar la mano y decir que no he sucumbido a colecciones de tentaciones o que no tengo colecciones de imperfecciones, no sé si me atrevería a decirlo, pero me sentiría distinto. Pero Diego estuvo en el centro del mundo y el mundo ofrece una serie de tentaciones que no es que las reivindique ni las descalifique, pero ponen en juego nuestra falibilidad. A lo mejor nosotros hemos fallado casi tanto como él, o más que él, solo que la humanidad no se ha enterado porque no somos Maradona. Decía Eduardo Galeano precisamente, Ariel, que Maradona cargaba una cruz muy pesada en sus espaldas, que era precisamente Maradona. Sí, solo a un Maradona como Galeano se le puede ocurrir decirlo así, pero es así, en un mundo que erige a los grandes deportistas como ídolos, como dioses, como vos acabás de decir, como Galeano dijo, como tituló en La muerte de Maradona una cantidad de diarios que yo he visto inmediatamente, ¿no? Dios ha muerto. Eh, eh, Diego es un dios imperfecto, como según vemos en todas las mitologías han sido los dioses de múltiples culturas, y a partir inclusive de sus imperfecciones se ha construido la confianza, la creencia, la fe en ellas y en ellos. En el caso de Diego, adentro de la cancha nos ha devuelto toda la confianza. Fuera de ella es un individuo, y como individuo, con toda la especificidad de su condición de individuo, sus vulnerabilidades y sus zonas firmes han quedado más a la vista. No, dice Eduardo Sacheri, un muy buen escritor argentino, que en un texto se llama Me van a tener que disculpar, que sobre Diego no cuenten conmigo para crucificar a Maradona, y conmigo tampoco. Por supuesto que sí. Híjole, es que a veces nos embarga la emoción hablar de un fenómeno como lo fue Diego Armando Maradona. Además, un hombre consecuente con su tiempo. Ariel nunca cayó, nunca guardó silencio, siempre manifestó su inconformidad ante las injusticias, sea cual sea, tanto de carácter político, económico como deportivo. Fue uno de los personajes que enfrentó de manera frontal, valga la rebusnancia, como decimos acá en México, a la FIFA, al mismo régimen argentino. Maradona no esquivaba rivales grandes, ni adentro de la cancha ni fuera de la cancha. Era un señor que a través de su construcción, de su condición de clase, inclusive de su reivindicación de ese origen de clase,
y además del poder que sabía que le confería su compromiso deportivo y su genio deportivo, eligió enfrentarse con una colección de actores y de sectores de poder. A veces lo hizo más articuladamente y a veces menos articuladamente, pero no es poca cosa estar en la comodidad de la recepción del elogio y poner en juego eso para enfrentarse con quienes justamente al tener poder, poder quiere decir tener la posibilidad de algo, tienen la posibilidad de hacerte daño y le hicieron daño. Por supuesto que sí, pero muchísimo daño, porque aparte dentro de la cancha y fuera de la cancha, pero más sin embargo Maradona tenía un temple impresionante. Nosotros por fortuna tuvimos la oportunidad de contar con su presencia aquí en México hace unos cuantos meses, yo no digo años, meses, dirigiendo Cierto, al equipo de Dorados, verdad, que por verdad. cierto, un equipo del montón lo hizo un equipo protagonista. Bueno, independientemente de quién estaba en su cuerpo técnico y todo eso, pero quien daba la cara era Maradona. Y lo veíamos disfrutar el fútbol, Ariel, como siempre terminaba ganando y él se metía al vestuario a bailar con sus jugadores, así ya con sus piernas limitadas y aventar su discurso como siempre. Y por supuesto, la cervecita y todo aquello. Eso era Maradona. Y bueno, es el Maradona del gol del junio de 1986, del gol que metió allá creo que en Orlando, en el Mundial de 1994, que fue a la cámara y la enfrentó a la cámara. Después, Sí, ¿verdad? ¿Lo recuerdas? sí, claro que sí, lo recuerdo y me conmuevo. Antes hablábamos de Eduardo Sacheri y Eduardo, este escritor Eduardo. argentino al que cité, me dijo alguna vez que, no hablando de Diego, pero me dijo, no es poca cosa tener un juego que nos acompañe la vida entera, ¿no? Nosotros que no hemos podido hacer ni con los pies, ni con las rodillas, ni con el pecho, todas las cosas que hemos soñado, pero que hemos sido felices jugando, sabemos eso. Y además nos conmovemos con quienes tienen un inmenso amor por eso que hacen. Maradona era alguien que tenía una pasión, un amor por el fútbol extraordinario y un notable sesgo de identidad con quienes compartían con él esa pasión, ese amor, y quienes, sobre todo, con quienes la compartían siendo colegas de él, jugadores de fútbol, profesionales del fútbol. Me parece que ese es un rasgo muy fuerte y se lo reconocen inclusive futbolistas con los que él ha discutido en ese juego de ser alguien de perfil tan alto y de no callarse, como decís vos. Y me parece que hay ahí una parte grande del respeto también que él se ganó. No solo ha sido su genio futbolístico y su coraje como jugador, sino también esa cosa de pertenencia a yo soy alguien del fútbol, yo amo esto, me importa esto. Maradona era capaz de sentirse muy entusiasmado con partidos que ni siquiera gente muy fanática como vos o como yo se detiene a ver. Le importaba mucho, creía que había mucho en juego en este juego. Y así fue desde el principio hasta el final. Oye, Ariel, ¿podríamos dividir el tiempo antes y después de Maradona en el fútbol? Seguro que hace un corte en la historia. Hoy hablaba en estas horas, digamos, en estas semanas, en esta semana hablaba con compañeros y con compañeras desde la tristeza, porque la tristeza es una emoción que, según sugieren los que la atienden y los que nos ayudan a procesarla, que conviene compartirla. Y muchos me decían, bueno, habrá habido grandísimos jugadores, algunos con recursos técnicos equivalentes a los de Diego. Lo que ocurre es que Diego combina una serie de factores de gravitación en el campo de juego, estoy hablando, que son inempatables. Y
y marca un quiebre. Además, no sé cuánto hacia atrás, no sé cuánto hacia antes, pero hacia después, aún habiendo formidables jugadores, nosotros tenemos, vos y yo somos contemporáneos de Messi, que es un genio, y que tiene cosas parecidas en la cancha a Maradona, y que además hace cosas de Maradona todo el tiempo. Lo que tiene Diego es que por ahí es el último superhéroe individual que tiene esta historia, ¿no? Lo que no quiere decir que no haya grandes figuras que hagan ganar partidos por sí mismos, pero Maradona tenía esa impronta individual que se comía al campo, que ocupaba el campo y que no reducía la capacidad de ninguno que jugaba con él o contra él, porque como dice Claudio Canigia, Maradona hacía las cosas que hacía frente a defensores extraordinarios, a rivales extraordinarios, a los que él en general reivindicaba como extraordinarios, porque lo eran, jugadores fabulosos. Sí, por supuesto. Maradona desafiaba la gravedad, desafiaba el tiempo y el espacio. Sí. Y a pesar de su constitución física, yo recuerdo que lo conocí en la Copa del Mundo de 1994, después de aquel doping que dieron a conocer, me mandaron a cubrir la rueda de prensa y ahí fue cuando lo conocí y me sorprendió su estatura, Ariel, y me sorprendió posteriormente lo que había hecho en la cancha, ¿no? Pero en fin, ¿qué va a ser de Argentina sin Diego Maradona, Ariel? En lo inmediato va a ser una tristeza colectiva. Yo aprendí desde mis debilidades conceptuales que con las tristezas colectivas, las tristezas de los pueblos, hay que decodificar dos cosas. Primero, todo el respeto para una tristeza colectiva, para algo que le pertenece a una sociedad, a un pueblo, me gusta decir a mí. Y luego que estaremos mucho tiempo contándonos a Maradona y contándonos qué sentimos cuando el Diego se murió. Porque fabricante de imposibles como era arriba del césped, también Diego era un fabricante de imposibles sobre la continuidad de la vida. Le pasaban cosas que te parecía que ningún otro zafaría y él zafaba. Entonces nos creímos, a partir de eso, así como nos creímos que en la cancha le iba a resolver todo, y resolvía casi todo, y muchas veces todo, fuera de ella resolvía su continuidad en la historia biológica, donde la medicina no lo explicaba. Bueno, todo eso nos cubrirá, nos impregnará por largo tiempo. Y en torno de la Argentina, yo creo que hace mucho rato contar la historia de la Argentina, no solo la historia deportiva de la Argentina, los latidos de esta sociedad, sin contarlo al Diego, es contar a medias la historia de quienes somos y de quienes fuimos y de quienes seremos. Estoy totalmente de acuerdo que parte de la historia general de la Argentina tiene que ser inherente a Diego Armando Maradona. Ariel, me da muchísimo gusto haber tenido la oportunidad de platicar contigo. Un hombre que admiro bastante, que me ha inspirado mucho. Ese libro del Bar de los Sábados me inspiró a escribir sobre las historias cotidianas de mi barrio, aquí del barrio de Retiro, en Guadalajara, México. Y no me apena decirlo, fue inspirado por lo que tú escribes, por lo que tú haces allá en la Argentina. Y no me canso de replicarlo aquí en todas mis redes sociales cuando sale algún libro. Lamentablemente no los tenemos aquí en México. Yo he propugnado aquí con la gente de la Feria Internacional del Libro para que vengas. Hoy lamentablemente la pandemia no nos los permitió, pero seguiremos porque tu obra es vasta, sobre todo que no hay literatura deportiva acá en México como la que encontramos en Argentina, pero sobre todo no hay literatura poética como la que haces tú a través de tus cuentos, Ariel. Y permíteme, como decimos acá en México, el cebollazo, pero es con toda la sinceridad del mundo y como un reconocimiento a un periodista que admiro mucho. Yo lo recibo con todo el afecto y con toda la gratitud. Volveremos a Guadalajara, la pasamos tan bien cuando hemos estado allí y aprendimos tantas cosas que seguro volveremos. Si venimos de la tierra donde Diego nos enseñó desde el césped que lo imposible es posible, que lo inaccesible es alcanzable, nosotros que nos proponemos la tarea mucho más modesta y mucho más gratificante de ir a una tierra tan linda, seguro
cuando la pandemia termine de irse, ahí estaré. Oye, Ariel, no quisiera pasar la oportunidad de consultarte algo. Yo creo que también los periodistas quedamos huérfanos, porque Diego Armando Eh, Maradona era nota. Era sí, nota, claro. quisiera lo que hiciera. Este, nosotros nos hemos pasado, yo digo en mi casa, mis niños crecieron regulando sus horarios para verme según lo que Diego hacía o deshacía, por magia o por impacto público. Y lo que, digamos, yo nací en el mismo país que Maradona, pero todos nacimos en el mismo mundo que Maradona, así que la vida de ustedes, los que nacieron en otras latitudes, con otros horarios, y con todo eso ha sido atravesada. Me parece, me gusta y me conmueve la idea de la orfandad en la que nos deja Diego en lo periodístico, pero sabremos honrarlo contando lo que ha sido para mostrar que lo sigue siendo. Así, cada quien en su trinchera y cada quien en su experiencia tendrá que contar lo que es Maradona, porque seguramente no morirá, vivirá eternamente por todo el legado que nos dejó desde el punto de vista futbolístico y también desde el punto de vista coloquial, porque fue un hombre de su tiempo. Ariel, ¿algo que se quede en el tintero, algo que quisieras agregar? Yo creo que, ya que vos sos un seguidor y un fan y un generador de literatura, yo creo que también en lo que viene vamos a invitarnos a leer mucha literatura de y sobre Maradona, porque si Diego no hubiera existido, por suerte ha existido, habría que inventarlo, y la literatura es eso. Aquí Maradona, de todos los grandes pases que nos ha dado en la vida para ser más felices a partir de su desarrollo como futbolista, también nos ha dado enormes pases a la imaginación literaria. Así que seguiremos viendo literatura magnífica sobre él y también eso se lo agradece. Muchísimas gracias, Ariel. Te Abrazo mando un grande. sentido abrazo y bueno, a seguir nosotros recluidos en la casa. Bueno, aquí, no sé en Argentina si está el torneo de fútbol, la puerta cerrada, porque aquí ya Eh, empezaron a abrir los estadios. Aquí aún no, volvió el torneo de fútbol, el torneo local volvió hace poco, hace un mes, hace algunas semanas, y no hay acceso de público a los estadios. Aquí estamos entre noviembre y diciembre en una baja de la cantidad de casos, como ocurre en el hemisferio sur, y estamos expectantes de que la colección de vacunas que se están elaborando nos ayuden a no recibir con terrible potencia una segunda ola. Muchísimas gracias, Ariel. Te mando un abrazo Otro sentido como siempre. y estamos en contacto. Seguiremos platicando de los temas que nos ocupan. Ya posteriormente hablaremos de tus libros, de tu obra, que es muy vasta y por sobre todas las cosas, de mucha calidad. Si ustedes tienen la oportunidad de contar en sus manos con una obra de Ariel Chen, seguramente no se va a arrepentir. Gracias, Ariel. Gracias a vos. Cualquier duda sobre esa obra que me pregunten, mi Instagram es @arielsher1. Y ahí me preguntan lo que necesiten. ¿Estás en Facebook como León Bursac? Como León Bursuk, y hago una página que se llama Deporte y Literatura en Facebook. Así que ahí pueden seguir las cosas que hacemos. ¿Cuenta de Twitter tienes, Ariel? Tengo una cuenta de Twitter que se llama @todomientras10. Todo mientras 10. Mientras 10, sin Z. Todo mientras 10, que es acortado todo mientras Diego, que es ese libro del que hablamos hoy. ¿Canal de YouTube? No, todavía no lo hemos hecho por algunas torpezas que acompañan nuestra falta de maduración, pero ya creceremos. Excelente, Ariel. Muchísimas gracias, Ariel. Te mando Abrazo un enorme, abrazo. Raúl. Allá Ezequiel Un también. paso. Le diremos. Gracias. Adiós.